Bueno, estamos con Belén Torquiaro, politóloga, musulmana y secretaria cultural de la Red de Diversidad Islámica. Buenos días, buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Vane? Muchas gracias por la entrevista, gracias por el espacio. Bueno, vamos a hablar de un tema muy candente, un tema que es especial, un tema que realmente convoca, y en este momento la realidad es que está en boga de todos y me parece que está bueno poder compartirlo. ¿En qué situación se está encontrando la mujer hoy en el mundo islámico? A ver, en principio para enmarcar un poquitito la charla y de lo que vamos a hablar, comento bueno, que los feminismos no son uno solo, que no hay un solo tipo de feminismo, y que cuando hablamos de política de género, cuando hablamos sobre género y sobre la mujer, que es un concepto muy amplio, hay muchísima variedad de maneras de pensar y de maneras de pensarse las cuestiones de los feminismos, ¿sí? Considero personalmente que es un fenómeno que se está dando a todo lo ancho del planeta, ¿no? Entonces, tanto como todos los focos que hay en América Latina, el feminismo claramente es un factor de este siglo, es uno de los factores más importantes y fundamentales de este siglo, y como factor político es súper relevante, factor político y social. Y es un factor que sale y nace, tiene muchísimos años y muchísimos siglos de pensarse en los diferentes ámbitos. Ahora bien, una cosa es el feminismo en Occidente y otra cosa es las cuestiones de género y las cuestiones, los pensamientos sobre las políticas feministas que se pueden dar, tanto en países con otras culturas, ¿sí? Otros continentes, y a su vez otras culturas atravesadas por la idea y la identidad religiosa. Entonces, justamente Medio Oriente, la mayoría de los países de Medio Oriente son países mayoritariamente islámicos. Muchos de ellos tienen la religión, el Islam, como religión oficial, y otros tantos se manejan directamente por el derecho y la jurisprudencia islámica. Entonces, desde Occidente, lo que se ve es, tenemos una mirada muy sesgada de lo que puede ser la mujer en Medio Oriente. Y hay muchísima manera fijada, ¿sí? Eh, Muchísima discriminación arraigada y fijada sobre lo que es la mujer en Medio Oriente, y sobre todo con respecto a la mirada que hay desde los feminismos blancos, porque así se dice, ¿no? Desde las corrientes feministas occidentales, que son las corrientes feministas que marcan tendencia y manejan de una manera la política de cómo tiene que ser y cómo debería ser un tipo de feminismo. Entonces, desde esta mirada, que es una mirada súper occidental, es que se ve a la mirada de la mujer de otra cultura como una mujer absolutamente arrasada por otro tipo de cultura. Cuando en realidad este tipo de estudios, y de esto es de lo que vamos a hablar hoy, es que tratamos de desarmar un poquitito eso y empezar a ponernos a pensar. ¿Por qué pensamos que una mujer que usa velo es porque está absolutamente obligada a usarlo? ¿No? Como que está, ¿por qué pensar que una mujer, no, por qué pensar que para ser feminista no tenemos que creer en ninguna religión? ¿No? Son preguntas que empiezan a surgir bueno, a lo largo de porque el feminismo hay muchísimos feminismos, tenemos el feminismo de la primera ola, que es el feminismo sufragista, ¿no? Que es el feminismo que quería luchar por los derechos civiles, por los derechos de voto, sobre todo por los derechos de voto de las mujeres. Ahora, a lo largo de los siglos y a lo largo de las décadas se empezó a pensar otro tipo de derechos para las mujeres. Y es en este marco y en este contexto que pensamos a la mujer en Medio Oriente y a la mujer en el mundo islámico. Como también pensamos a la mujer
en las diferentes culturas. No, bueno, entonces, para ver y pensar a la mujer, si bien obviamente es muy complejo hablar de solamente la mujer en Medio Oriente, porque Medio Oriente es muy plural, porque tenemos países muy distintos entre sí, y porque tenemos políticas muy distintas entre sí, entre todos los países que pertenecen a Medio Oriente. Pero como decía anteriormente, claramente son mayoría islámica. Eh, tenemos países más índoles de identidades más árabes, por decirlo de una manera, que es árabe es una categoría étnica, no una categoría religiosa, ¿sí? Una cosa es ser árabe y otra cosa es ser musulmán. Y tenemos países como Líbano, Siria, en donde son países en las mujeres no usan mayoritariamente velos, o sea, sí podemos ver mujeres que usen velo, pero no usan velo. Ahora, después tenemos países muchísimo más afianzados con el tema de las políticas religiosas. Tenemos todo... entonces pues nos atraviesa toda la parte oriental africana también, podemos hablar de Túnez, Marruecos, ¿sí? En donde claramente las mujeres sí, no solo usan velos, sino que también hay otros códigos de vestimenta distintos, y las leyes islámicas, las jurisprudencias islámicas, caen al uso de vidas y costumbres de la sociedad. Entonces, cuando nos ponemos a pensar en la mujer en estos contextos, nos ponemos a pensar por qué tener una mirada sesgada sobre las mujeres que viven su identidad y su modo de vida así. ¿Por qué desde un feminismo occidental, blanco, nos ponemos a pensar que esa mujer está oprimida por vivir así? Solamente porque vive de una manera distinta y diferente a la que nosotras acá en Occidente vivimos. Ese es el gran cuestionamiento que nos empezamos a hacer. Y en ese gran cuestionamiento, bueno, entran un montón de categorías, y es a donde se entrelazan, se entrecruzan muchísimas categorías. Y eso es lo que llamamos los estudios interseccionales. Porque es verdad, yo ahora estoy pensando que es verdad, desde el feminismo o desde el lado de acá occidental, uno lo ve hacia enfrente y decís, pobre mujer que usa el velo. A ver, hay un montón de cuestiones, porque no es solamente el hecho de usa el velo, la obligan, bueno, también debe haber una cuestión que yo también me imagino que debe venir por el lado también de los derechos, de las libertades, eso va por otro lado también, separado de la religión o no, tal vez igual a la misma altura que la religión. Pero es verdad que la otredad, como es como que lo diferente, en la vereda de enfrente decimos, no, eso es raro. Lo fundamental es tener un espíritu crítico siempre. Ahora, hay que pensar y repensar cuáles son las raíces, por qué pensamos lo que pensamos, por qué tenemos una construcción hecha y armada sobre un otro. Y cuando hablamos de dos categorías, mujer y Medio Oriente, son dos categorías que ya están cargadas de un montón de sentido. Le damos un montón de sentido a esas dos categorías, un montón de sentido discriminatorio hacia esas dos categorías. Si pensamos, porque acá cuando estudiamos estos casos, vemos, tenemos incluso el caso anterior, a ver, en un estadio, en un grado anterior, en un grado más bajo, tenemos el caso de lo que se estudia como orientalismo, que es entender todo lo que es Medio Oriente como un otro distinto, un otro bárbaro, un otro retrógrado, un otro atrasado, un otro salvaje, ¿no? Sí. Entender, o sea, desde un tiempo a esta parte, hace 2 siglos, inclusive un poquito más, hay toda una construcción creada hacia entender al otro distinto, al otro Medio Oriente, al otro como un salvaje, como una construcción deteriorada del otro. Entonces, esa construcción que ya tenemos a priori, ¿no? Cuando pensamos Medio Oriente, le sumamos a la categoría de pensar a la mujer en ese contexto. Claro. Entonces, se doble victimiza a la mujer en ese contexto,
¿sí? Y se la excluye de la posibilidad y de la capacidad que tienen esas mujeres de pensar un feminismo desde su origen, y no desde un origen impuesto diferente al de ellas. Eso es pensar las ideas de lo que ahora se dice en la literatura que se está hablando sobre la idea de feminismo islámico. Es, Eso te iba a preguntar, las... iba a llegar Claro, a claro. cómo lo expresa el feminismo, cómo se expresa el feminismo islámico ahora Claro. en este contexto también de pandemia, en este contexto del mundo en el cual está todo muy, muy revuelto también, ¿no? Y que también está revuelta toda la situación social, ¿no? A ver, en el marco de esto, o sea, las corrientes de género, de empezar a pensar el género y la posibilidad de derechos, de otros tipos de derechos, se empieza a pensar un feminismo desde las bases propias. ¿Y cuáles son los conceptos? A ver, si bien, por ejemplo, para poner así dos ejes fundamentales, los principios de los feminismos en Occidente se empezaron a dar por repensar esta lucha por los derechos civiles, ¿no? Entonces, cuando empezaron esta lucha, los feminismos en Occidente, tanto en Europa como en Estados Unidos, como después continuó para América Latina, se empezaban a pensar unos cuestionamientos hacia esos derechos civiles de las mujeres, como el cupo laboral, como el acceso al voto, como el censo, las horas de trabajo, un montón de cuestionamientos hacia los derechos civiles. ¿Y qué se cuestionaban? Se cuestionaban las leyes, ¿no? Ese fue el principal cuestionamiento desde Occidente. Ahora bien, los valores fundamentales de Medio Oriente, la escala de valores, cuando estamos hablando de países meramente islámicos, la escala de esos valores, en lugar de estar hablando de las leyes civiles de índice estatal, cuando hablamos en los países islámicos, hablamos de las leyes y la jurisprudencia islámica. Entonces, ellas empiezan a hacer todo un revisionismo histórico y esto se engloba en lo que es lo que se llama el reformismo islámico, que ellas empiezan a hacer todo un revisionismo histórico sobre los textos sagrados, sobre las leyes y de dónde se basan y de dónde se sientan las bases para empezar a pensar sobre muchísimas leyes islámicas, ¿no? Y bueno, entonces en todo este trabajo que se está empezando a hacer, que ya se viene haciendo desde mediados de los 90 esta parte, bueno, es un trabajo bastante arduo, es revisar muchísimos textos y poner en cuestionamiento un montón de interpretaciones. Claro, ese es el tema. Claro, porque y claramente, porque ¿qué pasa? La religión siempre fue un ámbito de poder, lo fue y lo es. ¿Sí? La religión es un ámbito de poder en donde la mujer siempre estuvo sesgada de los ámbitos de poder. A lo largo de los siglos de la historia, las mujeres estuvieron sesgadas y rezagadas de los ámbitos religiosos. Y todas las interpretaciones eran pensadas por los hombres y desde la mirada masculina. Todas las interpretaciones sobre las religiones fueron pensadas y programadas desde la mirada masculina, inclusive antes del mundo capitalista, ¿no? Ahora tenemos un mundo capitalista, un sistema de reproducción capitalista actual, pero el patriarcado el sistema patriarcal de dominación es anterior al mundo capitalista. Entonces, la religión, que es anterior a todo, las religiones que son anteriores a todo, bueno, estaban pensadas desde la mirada masculina, y la organización de las sociedades religiosas estaban pensadas desde la interpretación, desde la mirada masculina. Entonces, o sea, si me preguntas sobre el feminismo islámico, sí, son un montón de catedráticas, un montón de mujeres que están poniéndose a pensar, a revisionar textos y a mirarlos
y a ponerlos en tela de juicio desde una mirada femenina y para los derechos femeninos dentro de esas sociedades. Dentro de esas sociedades. Es adaptarlo obviamente al mundo que da la cultura propia, claro, totalmente. Exactamente. No solamente los hombres son los que son como sacerdotes o bueno, claro, eso, bueno, eso sucede en las tres, poco, claro. Eso sucede en las tres principales, en todas las religiones. Eso sucede en las tres principales religiones abrámicas, o sea, claro. Creo que encontremos una sacerdotisa en algún punto, o que encontremos, bueno, tengo justamente una amiga mía que se consagró como rabina, pero es algo que ella cuenta que le costó un montón y que fue algo muy complejo dentro del judaísmo. Entonces, digo, claramente, y que tampoco está aceptada por un montón de sectores de la ortodoxia, como así sucede en todas las religiones. Entonces, esto es un camino muy paulatino, es justamente un camino. Me parece que estamos en un momento histórico, que esto es un sello de época, ¿sí? Que es una marca de época, que las mujeres abarquen y tengan espacios en todos los ámbitos. Y que el feminismo no tiene que ser sí o sí laico, no tiene que ser sí o sí en contra de las religiones, ¿no? Esta es la idea que hay que empezar a desarmar. Primero, no hay un solo feminismo, y no hay una sola manera de decir quién tiene el feminómetro, para decirlo de una manera así rápida y vulgar. Justamente hay un montón de miradas, y justamente el trabajo es permitirnos todas esas miradas de todas las mujeres, porque todas las mujeres estamos atravesadas por diferentes situaciones a lo largo del planeta. La primera ola de los feminismos blancos en Occidente fue a principios del siglo, anterior inclusive, 1890, fueron, ¿no? Cuando se empieza a crear los estados-nación, los estados fundamentales, y se empieza a crear los derechos de voto y un montón de eso, todas las revoluciones que hubo. Entonces, la primera ola de los feminismos fue eso, eran olas de feminismo blanco, racializado, porque era para una mujer. Y esos derechos, esas conquistas de derechos eran para las mujeres blancas, burguesas y occidentales, ¿sí? En donde quedaban totalmente sesgadas, por ejemplo, estoy poniendo el ejemplo justamente de los Estados Unidos, porque fue lo que sucedió, en donde el acceso a los derechos civiles, el derecho de voto de las sufragistas, era para las mujeres burguesas, blancas y occidentales, ¿sí? Entonces empezó a generar un montón de lucha con qué pasaba con las otras mujeres. Las mujeres racializadas, las mujeres negras, o sea, las mujeres migrantes, ¿sí? O las disidencias sexuales. Entonces, todo ese grupo de disidencias, de diferencias, bueno, a lo largo de la historia se generan diferentes olas de las corrientes feministas, y alrededor de la década del 80, una jurista afroamericana crea el concepto de interseccionalidad. El concepto de interseccionalidad, para aplicarlo en teoría de género, en teoría sobre los feminismos, es entender y analizar a las mujeres con un montón de cruce de categorías. Eso es interseccionalidad. Y eso es los estudios sobre género e interseccionalidades. La primer cruza de categorías fue género, raza y etnia y color. Entonces, claro, no se pueden juntar, claro, como qué sería feminismo. Entonces, eso fue lo que se llamó el feminismo negro. El feminismo de Angela Davis, por ejemplo. Eso fue lo que eran todas las corrientes del feminismo negro en los Estados Unidos. A partir de esa categoría que se crea cuando se estudia, se empieza a pensar sobre feminismos, se empieza a entender que eso aplica un montón para
para las otras categorías a los diferentes puntos del globo terráqueo, para poder entender a las situaciones de una mujer en Japón, para poder entender la categoría de geisha en Japón, para poder entender para poder entender una mujer en Sudán, para poder entender una mujer en Kenia, o para poder entender una mujer en Arabia Saudita, o en Marruecos, o en Malasia, o en Francia, o en Colombia, o en Argentina. O sea, todas las mujeres a lo largo del globo terráqueo no viven la misma situación, ni todas las mujeres, por una situación cultural, por una situación identitaria, tienen la misma opresión. Entonces, el cruce de determinadas categorías genera más opresión que otras categorías. Eso es los estudios interseccionales, eso es la interseccionalidad. No es lo mismo ser una persona de color, afrodescendiente, lesbiana o trans, que ser una persona, que ser una mujer blanca, norteamericana o europea, académica. Y con los estudios y con el marco del estudio de las interseccionalidades es que se puede entender esas diferentes categorías, esos diferentes cruces de categorías, esas diferentes mixturas de opresión, de injusticias, digamos. Cada categoría cruzándose generan un ADN distinto de discriminación, para decirlo así. Es totalmente entendible que haya diferencias de opinión. Lo que no es entendible es que unas se opriman por las otras, ¿no? Digo, que no haya, lo que no es entendible y de lo que estamos estudiando y desagregando y desarmando y hacer visible es que existen y que tenemos derechos a tener todas las identidades que quisiéramos tener como mujeres, y que eso también nos abre la puerta para poder ser lo feministas que quisiéramos ser. Eso es el estudio de las interseccionalidades. Es que una mujer sea católica, que una mujer tenga su identidad de fe, su identidad de credo como católica, y que eso no la exima, no la excluya de considerarse feminista y de luchar por sus derechos. Sí, yo estaba pensando, digo, y a la mujer, o sea, tratando de no pensar en la mujer islámica o en la mujer musulmana como una imagen de otro, sino como una inclusión, obviamente, a lo diferente, ¿no? Como incluirlo en lo diferente. Digo, ¿qué pensás con todo el tema de las situaciones que va viviendo, ¿no? Porque yo estuve leyendo, digo, ¿no? También hay una cuestión de diferencia, como lo hay acá también, sacando el tema de la religión, digo, las diferencias en los derechos laborales, las diferencias, no sé, hasta para manejar tienen que pedir un permiso. Eso no, los movimientos allá no hay forma tampoco que eso lo modifiquen. En primer lugar, hay que también desarmar la cuestión y el hecho de que no en todos los países sucede lo mismo. No, hay países muchísimos más cerrados en esas cuestiones que otros. Hay países donde las mujeres tienen absolutamente los mismos libre tránsito que tenemos nosotros acá en Argentina, pero hay claramente muchos países en donde la mujer, hay otros ya directamente en donde no se puede conducir, pero bueno, por ejemplo, una reforma muy importante hace casi 2 años en Arabia Saudita, que era uno de los países más polémicos, sigue siendo uno de los países más polémicos en esas cuestiones de restricciones absolutas por un condicionamiento de género. Y bueno, ya ahora tienen el acceso al carnet de conducir las mujeres, pero eso estamos hablando hace 1 año y medio, 2, tremendo. Claramente como está en movimiento nuestras sociedades, está en movimiento esas sociedades, y te puedo asegurar que no es un tema menor, pero es como muy amplio y muy complejo poder mencionarlo así rápidamente, porque tendríamos que empezar a desagregar país por país, porque por ejemplo te puedo decir, sí. Por ejemplo te puedo decir que yo he viajado a la República Islámica de Irán, y en Irán no sucede eso. De hecho, yo vi en forma personal
cosas muchísimo diferentes que a mi ojo de mujer argentina occidental me llamaban muchísimo la atención. Mujeres en cargos y en lugares que acá no se ven. Cambiadores de pañales en los baños de varones, los varones encargándose de, de todas las cuestiones domésticas y del niño en la vía pública, en los grandes centros de rezo, vos ves a los varones encargándose de los bebés. Eso no tendrá Acá, que ver con la situación esta, digo, Irán es un lugar que también tuvo, es como, bueno, como Israel también, son como lugares que cuestiones bélicas, digo, tendrá que ver con esa cosa tipo no, de ese yo lado. no, yo lo que te puedo decir es que tiene que ver muchísimo con la cultura y tiene que ver muchísimo con la manera de pensarse. El hombre en el mundo, bueno, en la cultura iraní, es un hombre muy activo en el mundo doméstico. En el ámbito doméstico, o sea, es una persona, los varones están absolutamente activos, entonces se hacen cargo de la educación de todo lo doméstico. No niego todo lo que sucede y que hay muchísimo por avanzar y muchísimo por cuestionar y muchísimo por construir, muchísimo por construir, pero, pero también hago un poco el desarme de esa mirada que siempre queda fijada en un solo punto, como que es una foto, que es siempre de una sola manera. Y te puedo asegurar que muchísimos se llevarían muchísimas sorpresas. Bueno, ahora háblame del proyecto del viaje que tenías para ir a Kenia. Contanos, a ver, de qué se trataba y bueno, realmente porque es una linda, es una linda experiencia, viajar, representar al país, hablar de algo que es realmente importante y que también tiene que ver con todo esto. Bueno, en principio bueno, nos convocaron al equipo dentro de la red de diversidades islámicas que estamos trabajando. Nos convocaron y bueno, me llamaron a participar para un congreso que es esto, ¿no? Sobre reformismo y sobre feminismo islámico, que se iba a dar en Kenia. Iba a haber muchísimas activistas de diferentes tipos de ONGs sobre las cuestiones de derechos de las mujeres en el mundo islámico, excede a la categoría árabe, entonces es un mundo muy amplio y muy diverso culturalmente hablando. Tenemos un montón de países africanos que son islámicos, y también tenemos países asiáticos como Malasia, que es un país islámico. Entonces, el mundo islámico es muy diverso. En el Congreso iban a participar un montón de activistas sobre la cuestión de género, también activistas sobre las cuestiones bueno, de las mujeres en África, ¿no? También sobre, bueno, casos más recientes de rescates de mujeres, de secuestros en las cuestiones del Boko Haram. El Boko Haram es una de las células terroristas más grandes dentro de África, que es la célula terrorista africana del Estado, lo que se llama del Estado Islámico. Entonces, bueno, hay muchas ONGs, hay muchísimo activismo que se está haciendo de mujeres que se están rescatando, mujeres secuestradas, y a su vez también hablar muchísimo de una temática para África tremenda, que es el tema de la mutilación genital femenina. Bueno, esto iba a ser bastante polémico porque Kenia es el tercer país en los índices de mutilación genital femenina. Bueno, el Congreso se iba a dar, como te comento, a finales de marzo. Claramente pasaron cosas, pasó una pandemia mundial en el medio y también hay muchísimo por hacer. Y muchísima colaboración también por hacer desde América Latina, y muchísimo por hacer en general, ¿no? Y muchísimo por debatir, y son espacios súper necesarios de continuar en construcción. Es bienvenido que escuchen y que vean y que pregunten y que cuestionen si quieren cuestionar lo que quieran, porque claramente es algo que estamos desarmando entre todos un poquitito, día a día, y es un trabajo continuo, constante, de desarmar conceptos que están fijados, de desarmar ideas, de desarmar prejuicios, y de poder pensarnos de manera plural.
pero si, por ejemplo, tuvieras que hablar de localmente, Sí, ¿qué cosas verías que habría que modificar como movimientos, digo, ¿no? sí, Porque a ver, también acá lo que yo te estaba contando antes, que también me suena mucho, que no hay mucha unión, digamos. Uno a veces se siente, yo por ejemplo me siento convocada más por Ni Una Menos. Yo me siento más identificada con Ni Una Menos. Ahora, con los movimientos feministas no me encuentro, no me hallo. Digo, ¿hay algo que realmente, tenemos alguna diferencia, ponerle con, o sea, viendo toda esta situación del mundo islámico, ¿no? Que parece que se están moviendo también. Nosotros nos estamos moviendo, pero quizás ustedes lo están entendiendo mucho más que nosotros. yo lo que le modificaría un poco a esta actualidad que estamos viviendo dentro de los movimientos de género son, es un poco la retórica y las palabras que se eligen para difundir eh, con mucha violencia. Entonces, yo lo que particularmente considero que los feminismos, todos y cada uno de ellos, tienen todos y cada uno sus porqués, y respeto a todas las compañeras, eh, a todas las miradas, pero considero claramente que tiene que haber más acercamiento, ¿no? Y discursos menos violentos, para poder generar ese consenso y esas nuevas normas. Nos tenemos que aceptar con todas esas pluralidades que hay. No solo para el interior de los movimientos feministas, como movimientos, como activistas y como todo, sino también para el afuera y para acercar ese otro que para mí no es tan otro, sino que es un par, ¿no? Y eso, y lo pienso también con los varones, y lo pienso también con todas las disidencias sexuales, y lo pienso también con todas las categorías, con las categorías transgeneracionales, si lo querés poner, con las categorías de personas adultas mayores, que a veces consideran y ven esto como alejado, como algo de la modernidad, o como un grupo de locas que simplemente están yendo a la plaza cuando pueden a armar, a gritar, ¿entendés? Como considero que lo que tiene que haber es un acercamiento, porque insisto que esto es de todos. Esto es de todos y es para todos. Y es para construir nuevas normas, nuevas moralidades comunes, nuevos ordenamientos, nuevos principios ordenadores, en donde el otro es un par, en donde buscamos equidad, ¿no? En donde buscamos compañerismo. Eso también es mucho de lo que se debatió en el último Encuentro Nacional de Mujeres, que eso también se debatió, de pensar el nombre. Tenemos muchos temas con el tema de los nombres y de cómo nombramos las cuestiones. Entonces se nombraba y se decía Encuentro Nacional de Mujeres. Entonces toda nuestra corriente, que es la corriente de la interseccionalidad, lo que quiere decir el encuentro plurinacional de mujeres, que incluimos a todas las etnias que nos incluyen en este territorio, ¿no? Por eso hablamos de lo plurinacional, porque hablamos de las compañeras de los pueblos originarios militantes, porque hablamos de los migrantes, porque hablamos de las disidencias sexuales, de los cuerpos no hegemónicos, porque hablamos de un montón de cosas. Entonces, por eso hablamos de lo plurinacional, que excede a la cuestión nacional, estatal. Te agradezco mucho por haber participado de esta nota para el Café Diario. Ojalá que abran las mentes, que se pueda conectar uno con el otro. Y creo que lo que uno busca es tratar de minimizar las diferencias y las grietas en todo sentido y tratar de que, bueno, que haya más unión. Exactamente, exactamente, que podamos dialogar dentro de todas las diferencias que hay, culturales, ideológicas, que podamos dialogar.